le damos la bienvenida a los participantes que se han unido un poquito antes de tiempo y vamos a esperar que sean las 6 para comenzar. Muy puntuales. Muy bien, son las 6 en punto. Entonces, damos la bienvenida a las personas que están ingresando a nuestro tercer conversatorio de la serie con padres de, con maestros. Y les debo contar que aunque este es el tercer conversatorio con maestros, es realmente el quinto de una sucesión de conversatorios que empezaron en mayo. El primer conversatorio fue con familias y entrevistamos a algunas madres de familia, un padre de familia, acerca de cómo había sido la educación a distancia para cada una de estas familias. Ese fue el primer conversatorio en mayo, lo pueden ver en el canal de YouTube que tiene mi nombre. El segundo conversatorio platicamos con formadoras de docentes y también con una persona que contrata maestros, o sea, una directora de un colegio. En esa ocasión abordamos el tema de cómo debería ser el perfil del docente, cómo era antes de la pandemia, cómo fue durante, que es todavía, ¿verdad? Porque estamos todavía en pandemia, y algunas expectativas para el futuro de la formación de los docentes. Y en julio, que es este mes, estamos presentando en 4 sábados consecutivos a 12 docentes que quisieron compartir sus experiencias durante esta pandemia y también sus expectativas y hasta se han atrevido a dar algunos consejos para otros colegas que están en las mismas navegando en esta tormenta. Decidimos usar la metáfora de una tormenta y de barcos y de marineros y marineras y algunos piratas, tesoros también, faros, mapas, para tener un tema generador que nos permitiera ir trabajando juntos. El día de hoy tenemos un lujo de panelistas, como siempre, ¿verdad? Y que yo trato de que sean panelistas que vengan de diferentes lugares geográficos de Guatemala, pero también de diferentes contextos. Entonces tenemos personas que trabajan en área pública, personas que trabajan en área rural, personas que trabajan en la ciudad capital, en colegios de muy alto prestigio, otros que trabajan en colegios con grandes esfuerzos para tener una variedad. Siempre tratamos también de tener por lo menos a un caballero maestro entre las personas que proponen o que cuentan sus experiencias, porque aunque en la ciudad capital la mayoría de maestras somos mujeres, en el área rural sí hay muchos hombres que dan clase en la primaria y en la secundaria, y en la ciudad capital también hay muchos hombres dando clases en secundaria. Y consideramos siempre que a pesar de que somos esta mayoría femenina que incluso se ve en las personas que asisten a nuestros conversatorios, pues la voz de un profesor, sobre todo de los más humanistas y entregados a su carrera con la mismita vocación que todas nosotras, es muy importante. Entonces hoy voy a presentar primero a Néstor, ya que hablé de él, de los profesores varones. Tenemos a Néstor Pichillá, que ya les va a contar dónde trabaja, qué es lo que hace y que tiene unos proyectos diferentes que va a aportar el día de hoy. Les presento también a Susi Verducido, quien está ahorita en Zacatepeques y por supuesto es otra experiencia, otra vivencia, otros niños, otro contexto que ella nos va a compartir en su momento. Tenemos también a Mariana Sagui, que trabaja en la ciudad capital, un poco ya alejada del centro de la ciudad y que también tiene en este momento está de vacaciones, pero tiene a su cargo algunos niños de primaria. Y tenemos a Paula Cajas también,
Paula también trabaja en la ciudad capital, en un colegio relativamente nuevo, y también tiene la experiencia de que ha estado produciendo guías de aprendizaje escritas, que sería ideal que llegaran a las manos de los niños de las escuelas públicas. Entonces también es otra experiencia que ella va a compartir con ustedes. La dinámica que hemos usado en estos conversatorios y que vamos a seguir también el día de hoy es la siguiente. Yo voy a presentar un material que los maestros han preparado, comenzando con Susi, luego vamos a ver el video que hizo Mariana, luego el de Néstor y por último el de Paula. Y todas las personas van a mantener su micrófono apagado para que al final puedan hacer todas las preguntas que quieran, ya sea de viva voz o bien en el chat que yo voy a estar revisando constantemente. Sabemos que a veces hay interferencia, que la internet no es muy buena, que va y viene la señal. Entonces, nada de eso nos tiene que alterar. La idea es conversar, pasar una tarde agradable y que quede esto grabado para la posteridad, porque definitivamente esta era es distinta, ¿verdad? Y vale la pena detenernos, pensar para tomar ánimo y seguir adelante. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Susi. Susi tiene una presentación PowerPoint que ella va a contarles un poquito acerca de sí misma, ¿verdad? Entonces, espero que se vea bien. ¿Me dice? ¿Sí se mira? Sí. Bueno, entonces adelante, Susi. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Como les voy a presentar, ¿verdad? Mi nombre es Susana Verducido, tengo 47 años de edad. Yo de pequeña quería ser maestra, lo logré en 1993 como maestra de educación primaria urbana en el Colegio La Salle. Al nomás graduarme, yo dispuse trabajar. Después de haberme graduado, ¿verdad? Me casé, tuve a mis hijos y decidí dedicarme a su educación y formación desde casa. Recuérdense que en esta etapa es la única y hay que gozar a los hijos, ¿verdad? Luego se me presentó la oportunidad de tener otro trabajo fuera de casa y la tomé. Ya cuando ya mis hijos estaban un poco más grandecitos, ¿verdad? Y ellos fueron la motivación también. Y ellos me decían, mamá, anda a trabajar, es lo que te gusta, hazlo. Luego, desde ese momento que yo volví a iniciar mi labor como, de verdad, me di cuenta que es mi pasión, ser maestra. Y siempre decía yo que soy una maestra de profesión, porque así me gradué, pero sobre todo soy maestra de corazón. Si ustedes se dan cuenta, como yo inicié el día lunes, y como paro el día viernes, ¿verdad? Porque los niños son un amor, son una adoración, pero tienen sus cositas, ¿verdad? Que a veces a uno lo ponen en qué pensar, pero hasta de ellos se está aprendiendo. En el tiempo en que hacíamos las clases presenciales, a mí me encantaban, ¿verdad? Porque nosotros ahí en el colegio trabajábamos rallies, actividades que tuviéramos dentro y fuera del salón. Y como les digo, a mí me gusta hacer mucho más práctica. Lo comentaba con un compañero, que la educación tradicional se vuelve muy tediosa, ¿verdad? Entonces hay que ver de qué manera nosotros les enseñamos, guiamos más a nuestros alumnos y pues la verdad hay que hacerlo de alguna manera más práctica. Esta es una de las imágenes que a mí me gusta muchísimo porque fue realizada para una clausura que tuvimos. Fue un momento que gozamos muchísimo desde el inicio, desde que se empezó esto a programar hasta que llegó al final y nosotros, pues la verdad, lo gozamos muchísimo y ahora valoramos este tiempo, ¿verdad? Son cosas que nosotros estamos viendo y que decimos, híjole, de aquel tiempo nosotros no lo valorábamos, ahora ya.
recuerdo que el año pasado es una fecha inolvidable, porque fue un viernes 13. Tenía un grupo de sexto primaria, 14 niños, y siempre nosotros teníamos la idea de que a la hora de entrar a clases saludábamos. Ustedes saben que a esta edad los niños ya no mucho les gusta saludarse de mano o de abrazo, ¿verdad? Entonces ya nosotros lo que teníamos en mente era saludo, una filita, el saludo como uno quisiera, de bracito, de manita, de codito, a veces decíamos un apapacho, y a la salida lo hacíamos también. Ese día dispusimos platicar de muchas cosas y entre ellas estaba la gran novedad, ¿verdad? El COVID-19. Y cada niño daba su punto de vista y decía qué era lo que había aprendido de casa, qué le decían en casa. Lo platicábamos todos, daban sus opiniones, ¿verdad? Y había un niño, me recuerdo bien, que este niño no le gustaba dar abrazos. Él nunca le gustaba dar un abrazo. Y siempre nos molestábamos. Casualmente, como era viernes 13, ¿verdad? Él decía, viernes 13, decía él. Que sí, a la salida, bueno, nos vemos chicos, pasen feliz fin de semana, gócenla, apapachen a su familia. Y este niño me dice, señor, ¿le puedo decir algo? Dice, yo, sí, ¿qué pasó, mi amor lindo? Mire, le quería decir, yo la quiero mucho. Dice, nos vemos el lunes, cuídese del COVID. Dice, y ¿puedo hacer algo? Me dice yo, sí, claro que sí, ¿qué quieres hacer? Depéndelo, si está bien. Sí, le quiero dar un abrazo. Y todos sus compañeritos así, me dio un abrazo tan fraternal, tan rico que lo sentí, que nunca nos imaginamos que es el último día que nos íbamos a ver en forma presencial. Fue una fecha inolvidable para mí por la misma situación, ¿verdad? Que todos los niños platicaban. Cuando en eso, en la tarde de ese viernes, nos dan la noticia que todos nos teníamos que encerrar y era el alboroto, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿y aquí qué vamos a hacer ahora? Pues entonces, a mí me entró miedo, ¿verdad? Porque yo siempre le he tenido mucho miedo a la tecnología y nos dijeron en el colegio, pues que teníamos que empezar de forma virtual, pero teníamos que ver cómo lo íbamos a hacer, ¿verdad? Porque no todos lo sabíamos utilizar. Entonces empezamos a enviar guías por medio de correo. Ya cuando se estableció algo, les dijimos, bueno, vamos a hacer grupos de WhatsApp con niños y con los papás para que estén enterados de qué es lo que vamos a trabajar. Se les dijo que ya íbamos a empezar en forma virtual. Teníamos Zoom y teníamos Meet. Al inicio no todos se conectaban porque no era obligatorio. Entonces solo enviaban sus guías, pero no era lo mismo, ¿verdad? Aunque fuéramos en forma virtual, camarita, y no vernos cara a cara, ¿verdad? No podían ellos entender todo el tema en sí. Entonces les tuvimos que decir que tenía que ser por medio virtual, ¿verdad? Entonces ya ellos empezaron a conectarse y empezamos a tener una mejor relación y ellos decían, señor, ¿se recuerda el viernes cuando yo le dije a usted, ay, se cuida, cuidado con el COVID-19, ay, nos vemos el lunes, viernes 13, sin saber que ya no nos íbamos a volver a ver? Yo, claro que sí, chicos, tenemos que apreciar lo que tenemos, valoremos todo lo que tenemos ahora. Entonces, a trabajar, hagamos lo posible. Y desde esa vez, pues, a quitarse un poquito el miedo, ¿verdad?, de esta tecnología. Desde ese momento, pues, decidí tomar el reto y me subí a un barquito de papel. ¿Por qué fue que yo tomé un barquito de papel? Porque yo me sentía frágil. En ese momento yo me sentía muy frágil y miraba que alguien más podía agarrar un barco un poco más grande o un crucero. Y yo dije, pues con este barquito, pues yo voy a demostrar que sí puedo. Eran 14 marineritos los que me ayudaron también y todos los días era algo diferente. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para que las clases no estuvieran aburridas, ¿verdad? Y gracias a Dios logré anclar ese grupo, lo anclé de la mejor manera que pude. Ellos me siguen escribiendo como exalumnos, me recuerdan, seguimos teniendo el mismo grupo y me dicen que a pesar de que tuvimos muchos tropiezos, habían huracanes,
que venían las olas, ¿verdad? Y nos querían votar, pues no lo lograron. Estos niños, gracias a Dios, están muy bien, están felices y pues ni modo, ¿verdad? Me siento muy orgullosa de ellos. En esta imagen me tocó participar con un grupito, ¿verdad? Y como ellos, ay, decían, ya no quiero más clases, bueno, qué aburrido. Entonces me puse a hacer una dinámica con ellos y les puse varios ejercicios y entre ellos era que el primero que me mostrara la respuesta correcta, entonces le iba a decir al profe o seño que les regalara por lo menos un puntito, ¿verdad? Para motivarlos. Entonces ellos trabajaban pues muy bien, ¿verdad? Y aquí vemos a dos niños que decían, a mí me cuesta, pero yo puedo hacerlo. Y lo lograron, ¿verdad? Entonces ellos participaban y a mí me gustaba hacer de manera dinámica las clases para que a ellos les fuera llamando más la atención. Por momentos, yo veo aquí mi barquito y sentía que mi barco se iba a destruir. Pero este año me tocaron 16 marineritos y me han ayudado bastante para que pueda lograr anclarlos y que sean unas personitas de bien, ¿verdad? ¿Cómo era que yo lograba desde el año pasado a este año que ellos les llamara más la atención las clases? Trataba de buscar juegos, aplicaciones diferentes, no siempre las mismas, trabajar con material concreto para que su participación fuera un poco más activa, porque si no ellos inventan mil excusas, ¿verdad? Para que digan, ay, se me fue el internet, ay, que tengo que apagar la camarita, y verdad, y se desaparecían. Entonces, yo trataba de hacerlo de alguna otra manera para que ellos les llame más la atención desde el año pasado hasta acá. Y mi meta este año es que estos 16 marineritos que tengo ahora los logre anclar con éxito como lo hice el año pasado. Gracias. Bueno, gracias, gracias Susi, sí, se vale aplaudir. En vivo dice Néstor, pero también se vale con las, sí, con sus reacciones que tienen ahí en Zoom, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Susi. Antes de pasar con la siguiente participante, quisiera que me contaras, tú sí intentaste mantener, digamos, el material manipulativo y las actividades lúdicas cuando estaban trabajando virtualmente o realmente dijiste no, no se puede y mejor hago otra cosa. No, yo sí traté de hacerlo y como tuve unos buenos coaches, les podría decir, me motivaron muchísimo para ver de que en cualquier momento y en todo momento se puede hacer. Entonces yo decía, una camarita no puede evitarme y no va a ser un obstáculo para que no lo pueda realizar con ellos. Entonces yo sí les pedía el material a ellos y les decía cómo se tenía que hacer para que lo trabajáramos. Y habían temas que sí eran un poquito más complicados, pero hasta a mí me costaba muchísimo. Y cuando yo ya trabajé con material concreto, perdón, me di cuenta que es mucho más fácil. Entonces, y sí se los pido yo a ellos. Ok, gracias Susi. Solo otra pregunta más. Tú siempre tenías grupos pequeños. O sea, tus alumnos el año pasado eran 14 y ahora 16. Así es, digamos, más o menos lo que siempre habías trabajado. No. Los primeros grupos que yo tuve, el primer grupo que yo tuve fue de 3 alumnos, no, miento, 10 alumnos, después tuve 3 y después fueron creciendo. 14, 16, 14 y ahorita 16. Es el número estándar que he mantenido. Pero sí, el primer grupo fue 10 y el segundo fueron de 3. Ok, perfecto. Bueno, es un colegio en crecimiento, así lo vamos a concebir, ¿verdad? Y vamos a pasar ahorita a escuchar la experiencia de Mariana. Mariana nos preparó un video que habla bastante de ella, entonces voy a iniciar también a compartir esa pantalla. Hola, bienvenidos a todos a mi barco. Yo soy Miss Mariana, soy docente, soy estudiante de pedagogía, la especialización de matemática y física.
También soy pirata de las nuevas modalidades educativas coyunturales. Yo he trabajado en varias instituciones en distintos idiomas y en diferentes países también. He sido asistente educativa y docente en primaria y también en secundaria, siempre en matemáticas. Me encantan los números y las figuras. Tengo muchos amigos por distintas partes del mundo y me encanta aprender siempre datos interesantes de los países, como por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Austria y en Alemania regalan cerditos para desear buena suerte? ¿O que en Japón ya no usan fuegos artificiales, sino que usan drones? El mundo está lleno de curiosidades. El 2020 llegó y fue un año caótico para todos y para los docentes, una aventura. No creo que haya sido un viaje como un crucero o un yate. Más bien lo sentí como ir en un barco pirata, un poco a la deriva, conquistando nuevos mares, encontrando tesoros, ganando, perdiendo cada día. Incluso al final del año perdí mi trabajo. En el 2020 estuve trabajando en el área urbana, en una institución privada, dando clases de matemáticas en segundo primaria a 104 alumnos de diferentes secciones. Antes de la pandemia, mis clases de matemáticas diarias, hablando de primaria, aunque también en secundaria algo similar, había una estructura que cambiaba, pero que en general consistía en revisar la agenda del día, cálculo mental o algún reto, un Tangram o algún problema, la revisión de la tarea, muy importante porque servía como introducción para el tema. Por ejemplo, en primaria la instrucción podía ser: mide tu puerta y mide tu cama y responde: ¿es posible pasar la cama entera por la puerta? ¿Cómo? Esto servía como introducción para caras de sólidos geométricos. En secundaria, una tarea podía ser: haz una investigación formal sobre cuál es la relación entre la belleza y la matemática. Eso nos servía como una introducción para razones y proporciones. Luego de esto, generalmente hacía la presentación del material concreto que iba a usar, el glosario, alguna práctica en equipo de conceptos o ejercicios, la conclusión grupal y alguna nueva tarea. Aunque todo era funcional, no siempre eran los puntos así. También trabajé con varios proyectos y laboratorios donde los alumnos usaban métodos científicos para explorar temas de clase. Por ejemplo, en primaria, un laboratorio que hicimos fue el de comparar el volumen de sólidos utilizando diferentes herramientas para medir líquidos. Los objetos que utilizan ellos para tomar agua durante el día y hacerse preguntas de cuántos litros de agua estoy tomando al día, cuántos vasos caben en un pachón, ya que las etiquetas de los juguitos dicen cuánto traen, qué operación podemos usar para averiguarlo. Un ejemplo en secundaria de un proyecto que se hizo retomando un poco la belleza, estaba basada en la pregunta: ¿qué es matemáticamente bello? Los alumnos elegían un elemento y lo medían para ver si cumplía con las proporciones bellas, y si no, podían modificarlo para que lo fueran o diseñar uno desde cero. Las cosas cambiaron en el mundo y el nuevo virus impuso un orden diferente. Sinceramente, lo primero que hice durante la pandemia fue adaptarme. Me tomó algunos meses el acostumbrarme a la distancia, a la plataforma, a las frustraciones y a los miedos. Era mucho. Y me tomó tiempo el poder ponerme mi sombrero de capitán y poder empezar a definir las metodologías, prioridades y estrategias de mi clase. El centro educativo en el que estaba trabajando no tuvo muy buenos capitanes. Realmente fueron los compañeros docentes con los que me veía en la universidad, con los que intercambiábamos herramientas, proyectos, experiencias de
de fracaso y fueron, yo los considero los piratas, los rebeldes, los ansiosos por descubrir nuevos mares, tesoros y después todos a pelear las batallas de la realidad. Descubrí muchos tesoros. De los importantes que quiero compartir hoy está, por ejemplo, el modelar todo, especialmente en los grados menores. Mira esta imagen, así debe ser tu cuaderno en tu glosario, así debes tener tu escritorio con tus herramientas y los papeles sueltos, así debe estar tu material bien guardado y limpio, así debes colocarlo. Mira la imagen, compara, arregla tu espacio. Estas cosas se ven en un aula, pero ahora no se pueden suponer que son iguales. Hay que seguir trabajando las rutinas para que los alumnos se sientan cómodos en su espacio y con su trabajo. También hallé que era más valioso ir trabajando por proyectos, no tanto tiempo en la pantalla, que los alumnos pudieran hacer por etapas. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de Mondrian, el artista, en donde estudiamos primero su contexto, su inspiración, que era el jazz y la ciudad de Nueva York. Estudiamos su arte y luego tuvimos un espacio para que ellos pudieran crear su obra, encontrar su inspiración, usaran sus manos y con cuadritos pudieran crear. Luego de su trabajo pudimos medir porcentajes con los colores que usaron, expresarlos como fracción, como decimal, y lo pudieron presentar a sus compañeros en una tarde artística. Son proyectos que abarcaron más de una disciplina, pero definitivamente fueron más enriquecedores como experiencia para los alumnos y para los docentes. Un tesoro que encontré también fue la ventaja de las herramientas ya creadas, como GeoGebra, que permite observar conceptos como recta y semirrecta sin irse a un supuesto. A veces se quedaban muy abstractos. Aquí pongo otras herramientas que me ayudaron bastante también. No les voy a mentir, era y es exhaustiva la cantidad de tiempo que se debe invertir en reorganizar las actividades para que sean más completas. Cansado y frustrante hacer entender a las autoridades que en mi caso se volvieron completamente ajenas al proceso, el apoyo que nosotros necesitábamos y la alta supervisión que se puso en disposición de los papás. Al final, esto no resultó siendo tan malo. De las cosas más bonitas que he podido experimentar en todo esto es cómo la familia se ha involucrado en los aprendizajes, haciéndolos verdaderamente significativos. En una actividad con mis alumnos, ellos hicieron 1 metro cuadrado en el suelo para tratar de estimar cuántos metros cuadrados tenía su cuarto. Y parte de la actividad era tratar de meter a toda la familia adentro del metro cuadrado. Las fotos eran muy conmovedoras y es una actividad simple que permite a los padres de familia levantarse un momento de su home office para estar físicamente cerca de todas las personas que son importantes. Estos espacios existían antes, pero ahora es más fácil organizarlos. Sabemos que esta situación es algo que va a continuar y existen temores, expectativas de los alumnos, docentes, familias, de todo el mundo en realidad. Pero por el ámbito educativo yo quisiera continuar y hacer crecer la comunidad de docentes que ha sido la que ha motivado y permitido tantas cosas nuevas e importantes. Espero poder seguir aprendiendo con mis alumnos y de las circunstancias, formándome y siendo creativa para poder devolver esa magia al aprendizaje, porque esto es una aventura de piratas. Esto quiere decir que no hay reglas, solo hay mucho que explorar y tesoros que encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana. Sí, tenemos nuestras reacciones. Hay de aplauso, hay de corazoncito. Y entonces sí, realmente muy impresionante tu trabajo. Se me ocurrieron muchísimas preguntas y yo le pido por favor a las personas que están escuchando que escriban en el chat. Algunos han puesto
comentarios ahí también. Mi pregunta es, tú estabas en el doble papel de ser maestra, pero también de ser alumna. Y comentaste que te gustó, que aprendiste más de tus otros compañeros piratas, que también estaban tratando de hacer sus cosas a su manera en sus diferentes instituciones, que de tus jefes. Pero entonces yo te pregunto, ¿y cómo te fue con tus maestros, verdad? Porque como quien dice que entre tus pares y en la comunidad de otros maestros, que es lo que estamos ahorita nosotros aquí viviendo, tú sí aprendiste y recibiste apoyo. ¿Qué tal te fue con tus propios catedráticos? ¿Ellos realmente modelaron o más bien también eran de los que no, de los que no aportaban o hasta estorbaban? Muchísimas gracias. De todo. Hubo de todo en esta experiencia. Catedráticos que así como nosotros les tomaron algunos meses, algún tiempo, reorganizarse, reorganizar su curso, sus objetivos, sus prioridades y poder realmente modelarlo. En el primer semestre que nosotros como universitarios recibimos virtual, creo que hubo una gran pérdida ahí, primero de interés por varios motivos, pero en los siguientes semestres, ahorita en los que estamos recibiendo, porque yo continúo en la formación, creo que los docentes, los amantes de la pedagogía, ya redirigieron sus cursos para tomar nuevas metodologías, hacerlo más dinámico, con más conversatorio, donde los alumnos tengan más protagonismo, pero al principio, así como nosotros, porque no vamos a decir que nosotros desde el principio sabíamos qué hacer, tomó un tiempo. Y yo de mis catedráticos de la universidad rescato muchas de las herramientas que están utilizando, muchas de las actividades que nos están proponiendo y modelando, y de otros también, sobre todo los docentes de las áreas científicas, yo que estudio pues matemática y física, que son los que tienen que ponerse las pilas y buscar realmente un aprendizaje significativo y no regresar otra vez a la clase aburrida de matemática, pero esta vez virtual, en donde uno puede cerrar la pantalla y alejarse. Pero sí, creo que los espacios universitarios en este momento para los docentes ha sido una herramienta muy poderosa por eso, por el intercambio de información, de experiencias, lo que nosotros estamos haciendo aquí, tal vez que no todos los docentes tienen el espacio para solamente compartir sus ideas en el ámbito universitario, tal vez sí es algo que se está abriendo un poquito más como ayuda hacia los docentes. Gracias, Mariana. Ahí hay muchas felicitaciones para ti, ahí las lees en el chat. Vamos a pasar ahorita con Néstor. Y les juro que voy desde el barco de papel hasta los piratas de Mariana. Y ahorita vamos a llegar a un barco en el que va Néstor, que es un barco peculiar, que tengo mucho aprecio por ese barco, por su capitana y la otra tripulación a la cual pertenece Néstor, algunos de los cuales están aquí con nosotros. Entonces, Néstor también preparó un video. Voy a compartirlo ahorita. Y van a ver qué experiencias tan diferentes y qué rico es eso, poder ver experiencias diferentes, pero tan hermosas en esta tormenta, ¿verdad? ¿Ese es el tuyo? ¿Sí? Sí, es correcto, Claudia. Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Néstor Pichillá. He escogido un buque de pasajeros porque es un barco muy grande, con más de 1000 camarotes entre los barcos más pequeños, con una característica especial de servicio a las personas y que tiene la característica también de que hace escalas en diversos puertos. Soy maestro de matemática y física, desempeño mi trabajo profesional en una institución privada ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Atiendo a estudiantes de nivel básico y diversificado, tanto en el área docente como en el área administrativa. En el área docente, navego en el barco con estudiantes de cuarto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ingeniería, impartiendo el curso de Física. En el área administrativa,
navego en el barco con una tripulación de 15 maestros de área científica a mi cargo, dándoles acompañamiento y apoyo en el área de coordinación académica. También algo importante que no dejo pasar por alto es que soy padre de familia de 2 hermosos hijos adolescentes y una bella esposa que me apoya en todo lo que emprendo. Soy también profesor de enseñanza media en pedagogía con especialización de matemática y física. Como complemento a mi carrera profesional, tengo estudios en ingeniería eléctrica y licenciatura en administración educativa. Antes de la tormenta, en el barco que navegaba nos encontrábamos felices con la certeza de lo que estábamos realizando estaba trascendiendo. Este barco le hemos llamado Curso de Integración, donde la tripulación son docentes jóvenes, entusiastas y con deseos de servir a la sociedad, y nuestros pasajeros son jóvenes adolescentes que terminan su ciclo básico y buscan una carrera o centro educativo donde estudiar a nivel diversificado. Tomando el timón del barco juntamente con mi directora, buscamos un equipo, adentrarnos a este mar en calma para entusiasmar a estos jóvenes y ayudarles a encontrar la ruta de sus sueños, que para muchos es estudiar a nivel universitario las carreras de medicina e ingeniería. Teniendo claro el horizonte que íbamos a navegar, diseñamos el plan de atender a estos estudiantes los días sábados en horario de 8 a 12 horas, donde el objetivo principal era mostrar a los nuevos pasajeros el camino de sus sueños y que nos escogieran como el lugar indicado para hacer una escala obligatoria y realizar sus estudios de bachillerato en ciencias biológicas y bachillerato con diplomado en ingeniería en esta institución. En esta travesía, en conjunto con la capitana del barco y la tripulación, llevamos a los pasajeros a distintas islas de aprendizaje para la vida, aprendizaje que los proyectara justamente en la dirección de su sueño. A cada isla le dimos un nombre que consideramos apropiado para direccionar correctamente a los pasajeros. Las islas que creamos en conjunto con la capitana y la tripulación de nuestro barco fueron matemática recreativa, primeros auxilios, inglés, lenguaje, vida institucional, matemática para la física y la química e integración. Esta última, que facilitaba la creación de vínculos entre los estudiantes, docentes y la institución educativa, además de reafirmar sus intereses vocacionales a través del refuerzo de los diferentes contenidos curriculares. En la travesía con las distintas islas, se pretendía que cada pasajero tuviera nuevas experiencias de aprendizaje a través de la convivencia relacional y la participación de diversas actividades dinámicas y divertidas, encaminadas a fortalecer sus competencias, tanto académicas como competencias para su vida profesional. Importante resaltar que lo más valioso para nuestro barco era la participación de los estudiantes y la interacción con cada miembro de la tripulación, de tal forma que el calor humano que se formaba de esta convivencia permitía un conocimiento más profesional entre ambas partes. En la tormenta, nunca esperábamos una tormenta de esta magnitud. En nuestra travesía, nunca pensamos que fuera a durar tanto, pero no de esa magnitud, con una duración extrema. Eso mismo nos hizo dudar si continuábamos con la navegación o nos deteníamos a esperar la calma. Pero nuestros pasajeros, nuestros jóvenes entusiastas, tienen una ruta y un sueño que no puede esperar. Eso nos hizo tomar aliento y equipar nuestro barco con nuevos recursos salvavidas, estrategias de seguridad de la travesía y buscar nuevas corrientes que nos permitieran llevar a nuestros pasajeros al camino de sus sueños, sin retrasos y a salvo. Sin embargo, el plan, en plena tormenta, para no detener nuestra marcha, tuvimos que tomar un nuevo camino para navegar, redireccionando nuestros horizontes, tomando un giro de nuestra ruta, según las circunstancias que nos estaban presentando.
Para ello, renombramos nuestro curso como un barco, llamándole Curso de Integración Virtual 2021, pero siempre encaminados con el mismo fin de acompañar a los nuevos pasajeros a la ruta de sus sueños. Estudiantes deseosos de prepararse en carreras de la rama de científica a nivel universitario. Para cumplir este objetivo, fue necesario equipar a la tripulación con nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje, capacitación en el curso de herramientas, trabajo y ambientes virtuales, que ahora se convertían en el tesoro más valioso, porque era lo que nos iba a permitir tener experiencia lo más cercano a lo presencial. También contamos con la estrategia de brindarle a cada docente un equipo que les pudiera funcionar en su casa para poder impartir las famosas clases virtuales. Superado este reto, nos encontramos con pequeñas tormentas que venían de parte de los pasajeros, y era que no todos contaban con recursos necesarios, tanto tecnológicos como de conocimiento, para enfrentar esta nueva marejada, y ya que la mayoría contaba únicamente con un dispositivo móvil o con servicio de datos que no les permitía estar conectados la jornada que se había creado, a pesar de tener un horario mucho más flexible. Aunado a esto, nos encontramos con la dificultad de que, a pesar de que los maestros estaban capacitados para llevar el conocimiento a los alumnos a través de diferentes estrategias de enseñanza, como la gamificación de los aprendizajes, los estudiantes, en su gran mayoría, no podían recibir y aprovechar estas ventajas debido a que no contaban con dispositivo ni con conectividad para aprovechar este recurso. Este fue una de las dificultades de esta travesía. Además de ello, cada sábado era un reto y a la vez una aventura. No sabíamos cuántos jóvenes, cuántos pasajeros, cuántos nuevos pasajeros se iban a poder conectar a las sesiones virtuales y estar con nosotros en los 4 periodos de 50 minutos que habíamos creado para atenderles, ya que en su gran mayoría eran estudiantes que en sus centros de estudios anteriores recibieron clases únicamente a través de guías de trabajo, por lo que no habían tenido experiencia previa de trabajar por medio de sesiones virtuales, por lo que nuevamente enfrentábamos un reto más a superar. Para ello, buscamos que cada curso virtual o isla virtual fuera interesante y diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. La tripulación a cargo realizó un buen trabajo, buscando recursos tecnológicos, lúdicos, que permitieran que nuestros nuevos estudiantes aprendieran jugando. En algunos cursos fue más fácil la adaptación de estos recursos que en otros. En el final de la travesía, haciendo un análisis del recorrido de toda esta travesía en este barco que llamamos Curso de Integración Virtual, fue una gran lección de aprendizaje para toda la tripulación a bordo, y al final logramos llevar el barco a tierra firme, obteniendo frutos de nuestra buena siembra. Varios de nuestros nuevos pasajeros decidieron tomar parte de nuestra familia educativa por estos 2 años que dura el bachillerato en Ciencias Biológicas y bachillerato con diplomado en Ingeniería. De estos jóvenes que tomaron la decisión de formar parte de nuestra familia, hemos creado justamente en estos días un equipo que le hemos llamado Equipo Staff, de jóvenes que vivieron Integración Virtual 2021 y que van a motivar a los jóvenes que iniciamos con Integración Virtual 2022. Conócenos e intégrate y decídete. Bienvenidos a Integración 2022. Este es un trabajo que ellos realizaron para motivar a sus compañeros de nuevo ingreso.
Conócelos, intégrate y decídete es el lema que nosotros usamos en cursos de integración. Este fue nuestra travesía a bordo de un yate con más y camarotes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Néstor. También hay muchas felicitaciones y admiración por el trabajo que hacen, la importancia de apoyar al cuerpo docente. También me generaste como más preguntas. Me pasa con todos, ¿verdad? Como les decía, todos pueden preguntar porque sí, cada experiencia es muy diferente, pero de nuevo escojo solo una pregunta. Susi nos confesó que tenía mucho miedo porque ella no se sentía segura usando tecnología. Y ahora pues ahí va, ¿verdad? Pero yo también creo que tampoco es que ahorita ella se sienta 100% segura. Simple y sencillamente ya va navegando en su barquito, pero ahí va. Y Mariana nos confesó que ella también se sintió muy asustada con una imagen muy evidente porque tuvo que aprender a manejar su vida personal, el hecho de que ya no siguió en un lugar, estaba en otro, cómo hacía sus proyectos otra vez de forma virtual, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál dirías tú que era tu temor más grande? Tú explicaste ahí que en este proyecto de integración que ustedes ya llevaban unos años desarrollando y que les había funcionado, ustedes sí tenían algunos temores. ¿Será que lo continuamos o no? ¿Verdad? Entonces, ese es un temor, ¿verdad? De esto, pero ¿cuál considerarías tú que fue tu temor o tu reto más grande cuando ya tuvieron que tomar la decisión de seguir? Muy bien, Claudia. Yo creo que fue todo, pero si quisiéramos buscar una parte principal, nos tenemos que poner en contexto de lo que nosotros habíamos creado de los cursos de integración. Y como lo menciono en el video, le apostamos mucho a la parte relacional, a que el joven nos conozca, a ese calor humano, a la socialización, a que aprendemos jugando o haciendo cosas nuevas. Y los chicos van aprendiendo de esta manera. ¿Cómo lo íbamos a hacer de manera virtual a través de una computadora? Qué difícil. ¿Cuántos chicos iban ahora a acercarse y formar parte del equipo? Es importante también tener claro que cuando nosotros trabajábamos curso de integración, proyectándonos para justamente gestionar eso y preparar el camino y darle la bienvenida a estas generaciones, hacíamos como un plan piloto, ¿no? Visitábamos, hacíamos ferias, nos invitaban a ferias vocacionales, íbamos a diferentes centros educativos públicos y privados para presentar nuestra institución y los chicos llegaban y alegres, ¿no? Pero con esto de la pandemia no nos dio chance de nada. No había feria vocacional, ¿no? Y la duda, ¿cuántos van a llegar? Van a haber poca gente. ¿Cómo vamos a explicar una clase de primeros auxilios a través de una computadora? Hablando de esos cursos reto, por eso que también lo menciono en el video, que estas aplicaciones, estas nuevas corrientes que salieron justo con la pandemia, era fácil aplicarlo en algunos cursos, pero en algunos otros no. O sea, en un laboratorio de química o biología, con chicos adolescentes, donde ya no es solamente hacer un volcancito y ponerle un poquito de vinagre y bicarbonato, y es ir un poquito más allá. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Creo que eso fue la parte que nos hizo dudar por un momento. Preguntando a mi directora, me decía que vamos a hacer el horario, el tiempo también. Era una incógnita, ¿no? Y ahí fue donde nos detuvimos y repartimos el horario. Yo mencioné 4, pero realmente eran 3 periodos que nosotros hicimos. Veníamos de trabajar 6 periodos en plan de curso y dijimos, no, vamos a dar solo 3 porque nuestra pena o temor era que el chico no estuviera mucho tiempo conectado, precisamente porque también para ellos era nuevo, ¿no? Y no tenían dispositivos, solo su teléfono móvil, ¿verdad? Entonces, y en algunos casos. Entonces, quisimos buscar las estrategias para poder generar el terreno, para poder levantar el nuevo curso
virtual. Entonces, si hablamos del temor más grande era, vamos a tener estudiantes y cómo les vamos a dar clase, ¿verdad? Ese fue nuestro... Bueno, gracias, Néstor. Sí, solo por decir solo uno, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar ahora a Paula, y que también nos va a presentar otro barco totalmente diferente, otra realidad. Ella también preparó su videíto, así que vamos a ver qué nos quiere compartir la tarde de hoy, la noche de hoy. Todas. No quiere la utopía. Ya ven cómo nos trata la tecnología, se supone que ya estaba listo. Tú lo tendrás por ahí, Paula, más a mano para que corra. Sí, claro, ahorita lo voy a... Eso es un pirata, pero de pirata los malos. Hay un pirata aquí que no nos deja. Gracias, Paula. Déjenme compartir el audio. ¿Me confirma si escucha el audio, por favor? A todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde de compartir experiencias. Mi historia se titula Mi viaje en utopía. ¿Y por qué utopía? Porque en realidad 1 año y meses después aún sigo anhelando sobrevolar sobre estas adversidades. Les cuento un poco más de mí. Soy Paula Cajas, soy apasionada por la educación, especialmente en la investigación-acción de la matemática educativa. Me apasiona la formación docente y en mi institución dirijo el proceso educativo del área de matemática. Soy también docente de primero básico y como hobby me inquieta leer, aprender y enseñar. Me gusta pensar y luego crear propuestas de transformación educativa. Es como un reto personal. Y pues bueno, se preguntarán ustedes en qué barco viajaba, ¿verdad? ¿En qué barco me adentré en estas aguas? Pues en realidad yo esperaba que mi institución privada con grandes privilegios se forjara como ustedes ven acá, con este barco, ¿verdad? Con armas fuertes, una gran vela que diera dirección y que pudiera hacerle frente ante cualquier tormenta. Eso es lo que yo esperaba. Y tal como ustedes ven acá, a esta personita solita con una lamparita, ¿verdad? Soñaba y anhelaba que juntos en mi institución pudiéramos adecuar el currículum oficial anual, discutir también sobre nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje que hasta ese momento de la tormenta llevábamos y reflexionar también sobre nuestros métodos de evaluación que hasta ese momento también eran bastante tradicionales. Así que pues este era mi sueño, ¿verdad? Y pues esta era yo, ¿verdad? Esta era yo en nuestro planeta Tierra. ¿Para qué les voy a mentir? Sí me sentía sola, ¿verdad? Me sentía sola, me sentía como que ese problema lo tenía solo yo, ¿verdad? Y quiero que por esto es bueno también conversar con ustedes, porque justamente cuando empezaron a darme cuenta que en realidad, pues en este espacio pequeñito de América Central, ¿verdad? En este pequeño espacio me di cuenta que no estaba sola, ¿verdad? Y que había muchísimos más, así como buscando también ese farol, ¿verdad? Así que, ¿para qué les digo? Yo esperaba viajar en ese barco, pero en realidad viajé en un barquito que, como ustedes ven acá, bastante frágil, con una dirección poco elaborado, ¿verdad? Una vela con hoyos, con hilos, ¿verdad? Unos sustentos bastante frágiles. Y justo, ¿verdad? Se quedó como un anhelo, pues aunque yo era la capitana del barco, ¿verdad?
pues no era la dueña, ¿verdad? No había yo comprado el barco, me hubiera gustado, pero en ese momento yo era capitana, no era la dueña de la compañía de barcos, ¿verdad? Y pues ese mapa en realidad no tenía instrucciones o muy pocas instrucciones, había muy poca visualización hacia el futuro y muchísimo miedo a cambiar para adecuarnos ante esta adversidad. Pero también sabía que la tripulación que yo llevaba a cargo también tenía temor. Por ello, quería mostrar ser una capitana bastante comprensiva y con ideas, pero especialmente segura, ¿verdad? Porque dijo también una tripulación que además de exigente y bastante creativo, pues es bastante diverso. Así que para mí también era un reto mostrarme ante ellos como esa capitana. Y para qué mentir, ¿verdad? Sí tuve mucho miedo, sentía que no podía más, pero ese miedo hizo levantarme para buscar respuestas, especialmente de países que ya han recorrido, hasta ese momento habían recorrido 2 meses de experiencia. Traté, como ven acá, de indagar, ¿verdad? No sabía cómo entrar a esas discusiones. Ingresaba a los grupos en redes sociales, escuchaba a los docentes, pero a pesar de eso no sabía yo cómo construir, ¿verdad? Yo sabía que mi barco, como lo vieron antes, de hojas, hecho con hojas y con muy poco soporte y casi nada de mapa, no iba a funcionar. Así que justo tomé pues esa actitud de querer buscar y querer indagar. Sabía que había una tripulación que esperaba de mí la lluvia de ideas, la ayuda especialmente. Tal vez eso es lo que yo pensaba, que tal vez necesitaban una guía, pero lo que más querían era tener una pizca de esperanza. Así que con un pie dentro de las exigencias de mi institución y con otro pie fuera, inicié mi viaje, ¿verdad? Como ustedes ven acá, era pues un barco con de todo un poco, ¿verdad? Estaba adentro y también al mismo tiempo ya en la marea. Tenía el ancla, todavía no estaba pues lista, ¿verdad? El humo que salían de las ideas pues iba dando un poquito de sentido a las velas, ¿verdad? Había de todo un poco, ¿verdad? Sabía que este barco pues era también mi hogar, ¿verdad? Un lugar en el que yo no había trabajado, no había generado tantas ideas como en mi lugar de trabajo oficial y regular. Así que de verdad busqué inspiración y empecé a navegar, ¿verdad? Y en realidad muchos me preguntarán de dónde vino esa inspiración. La inspiración vino de todos lados, desde los webinars que fueron bastante fue una saturación, ¿verdad? Fue como una ola tremenda que vino de información. Era tanto que en un webinar escuchaba, sí, es que el docente tiene muchas herramientas, pero de tanto que tiene no sabe qué le funciona, ¿verdad? Y justamente así sentía, ¿verdad? Como toda esta marea que nos iba llegando de información, había que seleccionarla, y para eso se necesitan habilidades de discernir acerca de qué me va a funcionar y qué le va a funcionar también a los alumnos. Y tal como ven aquí, también Crista, una maestra que pudo con su contexto poder realmente transformar esa marea en soluciones. Así que la inspiración de verdad vino de todos lados, de lugares que no conocía, tal como vieron en el mapa, ¿verdad? Lugares que no conocía pero que aportaban ideas, ¿verdad? Así que claro que sí, a veces quería desertar del barco, ¿verdad? Quería saltar y dejarlo sin capitana, pero sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Justamente ese sentido que ya llevaba varias anclas, podía quedar sin, ¿verdad? Así que pues todo ese temor, ¿verdad? Se vio por las prácticas tradicionales que tanto en mi institución como los padres de familia exigían, ¿verdad? Yo les pongo el dinosaurio porque para mí son prácticas primitivas, ¿verdad? Prácticas de verdad que ya quedaron en la prehistoria y que deberían de ser ya enterradas, ¿verdad? Pero en realidad
estas ideas me hacían cuestionar si ese era el lugar correcto para transformar. Pareciera ser que no, ¿verdad? Era como, wow, venía una tormenta tras tormenta y era difícil, y la verdad sigue siendo difícil. Así que para disfrutar el viaje, lo que hice fue, en mi constelación mental, construir el plan que esperaba yo que iba a funcionar, ¿verdad? El que tanto anhelaba, aunque no era algo físico, era lleno de estrellas, pero eran estrellas que daban luz, eran estrellas que daban guía. Y 19 horas. funcionó. Ese barco frágil que ustedes vieron antes comenzó a tomar vuelo y veía la tormenta ahora desde arriba, ¿verdad? Faltaba un poquito de perspectiva y un poquito más de aceptación. Me convencí que no puedo cambiar yo tantos años de tormenta en un solo viaje, no lo puedo hacer. Así que con esa aceptación fui hacia adelante y precisamente las ideas empezaron a funcionar, ¿verdad? Les cuento que para los chiquitos, los de preescolar, la idea empezó como a surgir de pues varios webinars también, pero con la necesidad y la obligación que debíamos de darle a los chicos la enseñanza con material concreto, surgió la caja didáctica. Fue una caja que construimos con materiales bastante económicos, se cotizó en muchísimos lados y pues esta caja contaba con materiales diversos y costó alrededor de 30 a 45 quetzales, que las familias pagaron con muchísimo gusto y muy agradecidas, ¿verdad? Porque sabían que iba a funcionar. También cuando la tripulación, todos mis maestros se sentían seguros, pues ya no era yo solita la que navegaba y que daba toda esa guía del mapa, sino que ellos también daban esa dirección, les motivaba muchísimo a ver que los niños funcionaba el utilizar sus juguetes, el crear su propio material para hacer las operaciones de división y demás. Así que eso fue genial, ¿verdad? Más que contenidos, en realidad prioricé tanto para mi clase como para el equipo que dirijo las habilidades, ¿verdad? Que los chicos nos demostraron las habilidades más allá que esos contenidos. Y claro, ¿verdad? Que también con los jóvenes pues es un gran reto, como mencionaba en el primer conversatorio con respecto a la lealtad de los jóvenes, ¿verdad? El escucharlos y saber que confiamos en ellos funciona, ¿verdad? En esta imagen, ¿verdad? Mostramos nuestras calculadoras, ¿verdad? Como que en realidad sabía yo que algo pasaba allí con ese cálculo mental, ¿verdad? Y fueron sinceras, ¿verdad? Fueron sinceras y mostraron sus calculadoras. Utilizaba proyectos para evaluarlas y evaluarlos, porque tengo secciones, aunque es un colegio mixto, en el grado de básicos, pues practican la educación diferencia, entonces damos clases separado para niñas y separado para niños, así que pues motivarlos, ¿verdad? Y motivarlas también fue un reto, porque cada uno tenía intereses diferentes, ¿verdad? Pero con ideas como el Santiago Bernabéu, con escucharlo ellos querer hacer comida, pizza, ¿verdad? Esto funcionó y en realidad después de tanto empecé a disfrutar el viaje y a sonreír en cada una de los mini viajes que tenía con ellos. Así que mi barco frágil ahora vuela por las nubes, como ven, y sigue volando y buscando más y más y más ideas. Así que me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Espero todas sus dudas. Gracias, Paula. Preciosa presentación. Me alegra tanto haber escogido esta metáfora, que cada uno ha ido cambiando a su manera. Por favor, más reacciones. Ahí ya le pusieron algunos aplausos, algunos corazoncitos y muchas felicitaciones también a Paula, ¿verdad? Creo que en particular este conversatorio ha sido de personas bien diferentes y que han enriquecido mucho los aportes, porque así han sido muy distintos. Entonces a Paula le voy a hacer yo una pregunta y luego por favor escriban en el chat todo lo que quieran saber de todos para que podamos aprender también más cosas. Tú mencionaste, Paula,
que había varios actores ahí atacando tu barquito en unas formas muy gráficas que hasta yo me asusté un poquito. Pero de verdad agradezco mucho esa sinceridad, esa honestidad que todos han manifestado para compartir el día de hoy, ¿verdad? Y entonces te pregunto, pues mencionas autoridades, mencionas a los alumnos, al staff, digamos. Yo vi que la situación con los padres de familia era bastante complicada. Sin embargo, tú mencionaste después que a pesar de que ellos inicialmente querían como mantener la educación tradicional, ustedes de alguna forma también fueron piratas, por decirlo así, les enviaron los materiales y que ellos sí lo agradecieron y que hasta lo pagaron con gusto. Entonces, quisiera que me contaras un poquito más de eso, ¿verdad? ¿Cómo fue esa cosa? ¿Realmente cambiaron algo o no cambiaron nada? Y antes de que me contestes, sí quería decirte que en otros conversatorios que tú también citaste, se ha mencionado cómo esta vez los maestros también irrumpimos en la casa de los alumnos y logramos ver cosas que antes no sabíamos de ellos, ¿verdad? Y entre otras cosas, esa precariedad que aunque estén a veces en un colegio de lujo, por decir así, se ve que no todos tenían 7 computadoras, ¿verdad? Para todos los miembros de la casa ni nada, ¿verdad? Entonces, ¿sí viste algún cambio en los papás? ¿Cómo fue esa invasión a la familia? Cuéntanos un poquito. Gracias, Claudia, y buenas tardes, bueno, casi noches a todas, ¿verdad? Y a todos. La verdad que es un gran gusto compartir con ustedes y con respecto a esa pregunta, Claudia, esa fue algo bastante difícil, ¿verdad? En 2020 estábamos todos convencidos que no estaba funcionando, ¿verdad? Y veíamos como que no daba clic, ¿verdad? Los papás también se daban cuenta, más los pequeños, ¿verdad? En el caso de ellos se daban cuenta que de verdad no estaban aprendiendo, ¿verdad? Decían, bueno, es que tal vez mi hijo debería de trazar así, ¿verdad? Debería de llegar hasta este conteo, debería de lo que la maestra le está sumando, ¿verdad? Debería hacer, lo debería de hacer, pero ellos mismos se empezaron a dar cuenta que sus hijos no lo hacían, ¿verdad? Entonces, empezaron como a esas preguntas, ¿verdad? ¿Será que esto está funcionando? ¿Será que va a seguir funcionando el próximo año, verdad? Entonces, buscando algunas soluciones, se nos ocurrió la idea de la caja didáctica y sí, ¿verdad? Fue algo disruptivo, ¿verdad? De primero, ¿verdad? Los coordinadores, ¿cómo vamos a pagar a los papás por algo así, ¿verdad? Mejor que sigan utilizando sus juguetes, ¿verdad? Pero claro que no era algo que funcionara de todo, ¿verdad? Entonces, sí, con la coordinadora platicamos muchísimo, hicimos muchísimas cotizaciones y al final elegimos el material que fuera más económico, que fuera sencillo, ¿verdad? Que no fuera a ser peligroso también para los pequeños, ¿verdad? Porque de verdad tenemos ahí observaciones en donde los niños están ahí metiendo, ¿verdad? Los materiales manipulativos de su boca, ¿verdad? Es súper gracioso, pero eso pasa, ¿verdad? Y ellos también, ¿verdad? A ellos al final les gusta, ¿verdad? Ellos dicen, mis manipulativos, ¿verdad? Y los muestran así en la pantalla, ¿verdad? Que ese día lo quieren utilizar y demás. Y sí, al final los papás se dieron cuenta que había un cambio, ¿verdad? Los niños podían contar de mejor manera, ¿verdad? Podían sumar, podían encontrar ese match acerca de lo que la maestra les estaba diciendo frente a la pantalla y lo que estaban observando que estaban haciendo sus hijos. Así que de verdad lo agradecieron bastante, ¿verdad? Les gustó. Al final, decíamos en el nivel de primaria, al final nuestros evaluadores son los papás, ¿verdad? Entonces, para apoyarnos también casi que ellos evaluaban a sus hijos, ¿verdad? Y decíamos, miren, de verdad eso no va a valer nota, ¿verdad? Necesitamos saber cómo ustedes los ven, ¿verdad? Entonces eso también funcionó, apoyarnos con los papás, ¿verdad? Con los chiquitos. Claro que esas ideas también las queríamos para primaria y para secundaria, pero ahí por la exigencia de los materiales, ¿verdad? Que son bastante caros, ¿verdad? Ya no se pudo solicitar otra caja para los de la primaria, pero al menos con los de la preprimaria funcionó bastante bien y los de la primaria, pues los maestros, como usted dice, ¿verdad? Les tocó ellos adaptar y entonces hacían que los niños construyeran su propio material, ¿verdad? Entonces, fue justamente como una de las metas que tuvimos. Bueno, gracias, Paula. Voy a leer algunas felicitaciones y aprovecho a pedirles que escriban en el chat. Por ejemplo, una mamá, pero que no es maestra, nos dice, me llena de esperanza ver personas con tantas ganas de seguir, de ayudar, de adaptarse y aprender y dar todo lo que tienen a su disposición para seguir educando. Esa es una mamá, no es una maestra, ¿verdad? También creo que esta es Fabiola, nos dice, es que qué importante
apoyar al cuerpo docente, que fue un poco lo que dijo Néstor, que sí trataron de darle a los maestros objetos, ¿verdad? Para que computadoras, etcétera, para que pudieran seguir trabajando. Por favor, pongan en la reacción, levanten su manita aquellos que sí recibieron de su institución algún apoyo. Ilma la levantó, sí tuvo algún apoyo. También Mónica dice que sí tuvo algún apoyo, quiere decir que les enviaron computadoras o les dieron más internet o alguna CIA, ¿no? Dice Susi, sí vemos que la mayoría no levantó su mano, no, sí, más bien nos exigieron que lo usáramos y no nos dieron nada, ¿verdad? Entonces, muy bien, más felicitaciones a todos, ¿verdad? Porque hacen la realidad la educación de los estudiantes. Nos dice Víctor, ¿quién nos está saludando desde... Él lo dijo y no quiero equivocarme, desde Cobán. Él está viéndolas y saludándolos porque también le parece que ustedes hacen realidad la educación de los estudiantes. Claudia Alvarado nos dice que todas han sido enriquecedoras y que le han dado ideas. Eso me gusta mucho porque, como mencionó Paula, Krista es una de las talleristas que nos dio su presentación a principio de año, ¿verdad? Y Krista trabaja en una institución que no es de mucho poder, digamos, económico, las familias a las que atiende, y se las ingenió. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos, realmente sí valen la pena, ¿verdad? Entonces, felicitaciones también, excelente presentación. Yo les puedo decir, claro que sí, felicitaciones, porque estos maestros sí hacen, o sea, no es que escogieron una presentación bien bonita de PowerPoint, sino que ellos de verdad lo están haciendo todos. Nos cuenta María Eugenia Martín, y al principio no me dieron nada, hasta este año, o sea, un año después me dieron una computadora. Debo decir que María Eugenia trabaja como maestra de computación, y ella no le dieron computadora. Qué interesante, ¿verdad? Entonces le exigían que siguiera haciendo el mismo trabajo sin computadora. Ilma quiere participar oralmente, claro que sí, prepárate. Walter nos dice, los intelectuales más importantes de un país son los maestros y maestras, qué esperanza da escucharles. Y Susi dice que hasta este año le dieron internet. Entonces, Ilma, ¿querías hablar, por favor? Sí, buenas noches. Es que usted mencionó que podíamos escribir las preguntas, pero mis preguntas son muy poco largas. Y solo para algunas felicitaciones, y tengo dos preguntas. Para Mariana, mis respetos, y tienes mucho para dar. Te felicito de verdad. Me encantaron tus actividades, y sería muy bonito recibir una capacitación tuya en un futuro. Es admirable lo que haces, y tu entusiasmo contagia, de verdad. Se nota que eres toda una líder y tienes un futuro y un montón por hacer por la educación de Guatemala. Felicitaciones para ti, Mariana. No tengo preguntas para ella. Néstor, también te felicito porque el trabajo con adolescentes es otra historia, pero desarrollar en los estudiantes ese interés que has logrado fue un reto total, supongo. Y mi pregunta es cómo crearon esa conexión con ellos para no separarse del objetivo inicial como institución integral a la que perteneces. Para Susi, mi internet no me dejó verlo completo, pero me permitió ver un poco tu presentación, y tú mencionaste que uno de tus retos propios fue vencer los miedos en cuanto a conexión y virtualidad. Y te felicito de verdad por haber logrado eso y encaminarte ahora a innovar y conocer nuevas metodologías. Para Paula, tengo una duda que no mencionaste, pero en tu presentación escrita la hacen, que tú participaste en la creación de los módulos de aprendizaje que estamos utilizando en escuelas públicas de matemática. Y sí me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia, cómo lograste involucrarte ahí siendo tú una maestra de educación privada, ¿verdad? Y cómo fue ese reto y cómo fue para ti esa experiencia. Solamente, gracias. Silma, ella nos saluda desde Jutiapa, entonces los que ya han estado en los otros conversatorios, pues ya la conocen. Entonces, Néstor, si le puedes contestar a Ilma y luego Paul. Ok, muchas gracias. Pero también Susi, pero primero Néstor, adelante. Perdón.
Pues muy buena pregunta, Irma. En una ocasión platicando con Claudia, hablando de este proyecto, yo le mencionaba que tal vez la clave, si quisiéramos llamarlo así, es rodearte con personas que tienen el mismo sueño, que tienen la misma motivación de ejecutar y llegar a la misma meta. Nosotros tenemos un equipo de maestros relativamente jóvenes, o sea, digo de relativo porque tenemos maestros muy jóvenes, pero no tan jóvenes, pero son mayor los jóvenes. Y son de esos entusiastas, ¿no? De ellos que se prenden con los chicos. Y dentro de la dinámica de trabajo, justamente lo que nosotros hacíamos era buscar esos pequeños espacios para poder interactuar con ellos, contarles quién éramos nosotros como institución, cómo lo trabajábamos y qué perseguíamos. Y recuerdo yo claramente que en una, y creo que ahí va también otra clave, creo que en una ocasión íbamos a hacer un rally, hicimos un rally, y teníamos que hacer un juego para trabajar con los chicos e interactuarlos. Y me tocó trabajar con otro compañero, y entonces pensando qué hacer, y entonces decidimos hacer unas flashcards. Pero ¿qué les íbamos a preguntar? Pero yo tengo 2 hijos adolescentes. Entonces, nuestra idea era ponerles personajes y que nos indicaran quién era el personaje. Entonces, yo les pregunté a mis hijos qué personajes eran populares para ellos y me dieron una lista de gente que yo no conocía. Y cuando yo los escribía, y yo les decía, va a funcionar, yo a esta gente no la conozco. ¿Y quién es? Y ellos me empezaban a decir, no, fíjate que es un youtuber, es un no sé quién. Total, que me aventuré junto con el otro compañero y lanzamos, ¿no? Y cuando vemos a estos chicos interactuar, fulano de tal, ¿qué es fulano? ¿Qué es? Entonces yo me detuve y les digo, ¿y por qué dices fulano de tal? ¿Y qué hace? Y me empezaba a dar la historia, él hace tal cosa, vive en tal país, y me dieron puntualidades de 20 personajes. Entonces, la clave que les menciono es hacer lo que a los docentes les gusta, orientados a la enseñanza y al aprendizaje. Usar lo que a ellos les ambienta, pero también proyectados para la parte que necesitamos y que ellos quieren. Y también inyectarles un poquito del que son líderes y que pueden alcanzar lo que ellos se propongan. Y partiendo de que, pues bueno, nosotros nos proyectamos en dos carreras fundamentales, ¿no? La medicina y la ingeniería. Guatemala necesita buenos médicos y buenos ingenieros. Y de ahí partimos. Esa es la motivación. Y pues gracias a Dios nos ha funcionado muy bien, pero creo que el rodearte con ese equipo lleno de energía, motivados para alcanzar lo que te planteas, es fundamental. Gracias, Néstor. Creo que muchas personas van a quedar con muchas preguntas, entonces si ustedes quieren, como yo soy como el medio de contacto de todos, si quieren saber más del proyecto de Néstor, me pueden preguntar y yo con gusto les digo. Aprovecho a contarles que Néstor hace tan bien su trabajo que me motivó a mí a escribir un artículo para una revista centroamericana de matemática educativa, y el pobrecito tuvo que trabajar conmigo porque dijo que sí, ¿verdad? Durante casi un año, o sea, 8 meses por lo menos estuvimos reuniéndonos todos los viernes para reunir información, hacer el marco teórico, estudiar los datos, recogerlos, organizarlos y por último hacer el artículo. Y te cuento, Néstor, que sí va a ser publicado pronto, así que yo les voy a contar, porque sí, su institución es extraordinaria y valía la pena hacerlo. Así que todo lo que él contó, encima de eso, tuvo que escribir un artículo de investigación durante la pandemia, ¿verdad? Entonces le pueden preguntar después de esto, ¿verdad? Entonces, voy con Paula primero, que la pregunta que te hacen es muy específica, yo también la quiero saber, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas guías? Y lo que dijo Ilma, ¿verdad? Y tú trabajas en el área privada, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreviste a hacer algo para el área pública? Cuéntanos, Paula.
Gracias, Silma. La verdad que sí, fue por alto que se me pasó incluirlo en mi presentación. Creo que esa era la emoción de contar mi experiencia, porque la verdad que había sido como con muchas emociones, entonces creo que me enfoqué en ello. Pero sí, en efecto, trabajé justamente este 2021 en la elaboración de las guías. Te cuento un poquito que para poder, digamos que, ser como parte del equipo, lanzaron una convocatoria desde una asociación privada, ¿verdad? Y entonces fue una convocatoria abierta para maestros y maestras que tuvieran experiencia pues realizando algún tipo de guías o algún tipo de material escrito, ¿verdad? Que no solo fuera como concreto o algo como un juego, sino que era específicamente ser guías de una secuencia didáctica, ¿verdad? Entonces, yo envié mi currículum de parte de la experiencia que tengo, ¿verdad? Con Claudia es elaborar las guías DICS que se utilizaban también en los talleres, ¿verdad? Para nivel de secundaria y algunos también de primaria. Entonces, con esas guías DICS las tenía en mi currículum y yo creo que eso influyó bastante, ¿verdad? El tener como esa referencia de tener algo escrito, ¿verdad? Que ellos pudieran revisar, ¿verdad? Porque hasta cierto punto fue como, miren, me puede mandar algo que haya escrito, ¿verdad? O quiero ver sus ideas. Entonces, eso creo que fue lo importante, ¿verdad? El que tuviéramos, con Claudia, yo tenía aquí las guías, ¿verdad? Mira, aquí está, ¿verdad? Entonces, eso impactó, ¿verdad? Entonces, lo convenció, eligieron a 5 docentes, ¿verdad? Éramos mujeres, curiosamente, y bueno, le asignaron a cada una un grado. Y pues a mí me preguntaron qué grados me animaba a dar, ¿verdad? Pues yo he dado mi experiencia primaria alta y secundaria, ¿verdad? En los demás, pues me encanta y me apasiona muchísimo investigar y leer, pero no había dado clases como tal con los chiquitos, ¿verdad? Entonces yo les dije, miren, la verdad que cualquier grado a mí me gusta, entonces me puede dar cualquier grado. Entonces yo creo que varias habían dicho y con mucho temor de no, ¿verdad? El segundo primaria no, entonces me dieron de segundo primaria. Habíamos 5 maestras, uno para cada grado. Para primero primaria no elaboraron guías. Yo me imagino que era porque tenían, bueno, de primero primaria tienen muchísimo material los del ministerio. Entonces dijeron, bueno, de segundo primaria en adelante. Así que yo tenía segundo primaria y sí fue difícil, ¿verdad? Fue muy difícil porque, bueno, el reto fue y la instrucción para Paula es, imagina que estos niños pasaron el 2020 en primero primaria sin saber leer, ¿verdad? Entonces no saben leer, imagina que va a ser específicamente para ellos, ¿verdad? Con poco vocabulario, va a haber, no, pueden no tener papás, ¿verdad? Ningún adulto que los guíe en la elaboración de esas guías. Entonces fue muy difícil, ¿verdad? Porque estaba acostumbrada a explicar, ¿verdad? Instrucciones y varios pasos, ¿verdad? Entonces con los chicos era diferente, ¿verdad? Entonces, por mi experiencia también en la coordinación de primaria, tenía varios materiales, ¿verdad? Con los cuales me basé y justo les voy a mostrar un poquito como de las guías, ¿verdad? Porque Claudia me decía, ten preparadas tus guías, pero no lo había mencionado. Entonces sí, las guías tenían una estructura, ¿verdad? Y la estructura la verdad que es pues basada en el aprendizaje significativo, entonces no era muy difícil de adaptar, lo difícil era pensar cómo hacerlo, ¿verdad? Porque te daban el currículum y era como, bueno, esto es lo que necesitamos que usted cubra y pues vaya realizando sus actividades y es como ingenio, ¿verdad? Entonces, todas las sesiones tenían esta estructura, ¿verdad? Tenían que cubrir únicamente una cantidad de líneas y una página, ¿verdad? Porque esto iba a estar plasmado en, como en esos folletitos justamente que tienen las instituciones públicas ahora, ¿verdad? Entonces, pues todo empezaba con qué es lo que los niños van a aprender en esta sesión. Tenían una actividad antes de empezar que asegurara un poquito que los niños pues podían utilizar sus actividades, ¿verdad? En cuanto a las imágenes, fue bien difícil porque nos dijeron, miren, no puedo utilizar tantas imágenes, ¿verdad? Por los derechos de autor, ¿verdad? Y no tenemos aquí a un editor ni nada. Entonces, al inicio fue difícil, ya después me convencí que tenía que pagar una licencia de imágenes, ¿verdad? Porque de verdad necesitaba muchas imágenes para los chiquitos. Ya luego, pues, de esa actividad de apertura, ¿verdad? Empezaba como ahora lee y aprende, era solo para los niños, ¿verdad? Esto no es como una guía para el papá o para el maestro, sino que es para que el niño en su casita lo lea, ¿verdad? Entonces, tenía que ser como muy explícita. Ya luego en algunas sesiones, cuando vi que había mucha flexibilidad y que ellos también no sabían exactamente qué querían, sino que ellos querían una secuencia didáctica, ¿verdad? Entonces, aproveché para incluir en ellos los 4 lenguajes de la matemática como pude, ¿verdad? Traté
de ser bastante concreta, con materiales que los niños tuvieran, ¿verdad? Y por último tenían una sección de evaluación de sus aprendizajes, ¿verdad? Entonces, teníamos pues varios retos porque eran no cubrir todo el currículum, ¿verdad?, del CNB, sino que eran contenidos muy específicos. Y una ventaja en mi grado porque los del ministerio se confundieron y colocaron 2 veces o duplicado los contenidos. Entonces, cuando yo me di cuenta, así como, mire, ¿qué hacemos, verdad? Y entonces, bueno, déjeme platicar con el ministerio, ¿verdad? Al final, como no me daban respuesta y necesitaba avanzar, les dije, mire, déjeme hacer una propuesta, y funcionó, ¿verdad? Pude incluir como muchas estrategias de algoritmos diferentes de suma, ¿verdad? De multiplicación, que al final los niños pues iban a entender, ¿verdad? Iba a ser difícil, pero por el momento todavía no hemos tenido como una retroalimentación de los niños chiquitos, ¿verdad? Yo tengo algunos amigos que tenían niños de esas edades y a pesar de estar como en colegios, pues no grandes, pero término medio, me daba cuenta que sí, ¿verdad? El tema de la lectura fue muy difícil, ¿verdad? El de las instrucciones, ellos me ayudaban a, ok, no entendí esta instrucción, a ver qué podemos hacer. Entonces, esa fue mi experiencia, Ilma. No sé si te quedas satisfecha o tienes alguna otra duda. Entonces, sí, como vamos a ir también terminando, ¿verdad? Este se ha alargado bastante. Como te digo, te puedo contactar con ella para que platiquen ampliamente. Voy a lanzar mis últimas 2 preguntas que son, les pido que sean breves a Susi y a Mariana. A Susi, si al fin sí te sientes medio cómoda con la tecnología y si toda la que viste, porque vi que Néstor presentó y también Mariana algunas apps o algunas, si ya te sientes cómoda con eso. Y de una vez le digo su pregunta a Mariana porque así pues ya sabe que viene y vamos terminando. Y entonces, Mariana, pues todo lo que hemos estado haciendo, todos los maestros, es pensando en nuestros alumnos primero. ¿Tú te diste a la tarea en algún momento de preguntarle a los alumnos cómo se sentían, qué esperaban? Pues esa es una pregunta para ti como maestra y de una vez les anticipo que va a haber un conversatorio con niños para ver si ellos también sienten y piensan lo que Mariana va a anunciar ahorita, ¿verdad? Entonces, es una hipótesis, hay una conjetura y sí se los anticipo porque ya grabamos ese conversatorio y realmente lo que tienen que decir los niños se tiene que escuchar, ¿verdad? Entonces, Susi y la tecnología y Mariana y los niños y vamos terminando, Susi. Ok, Irma, buenas noches. Pues sí, yo al principio sí bastante miedo. Poquito a poquito me lo fui quitando, ¿verdad? Porque también mis hijos me decían que tenía que animarme a adelantar un poquito, a avanzar más, pues, ¿verdad? Y como decía Néstor también él, que en donde él trabaja, pues, hay muchos menores. En este caso, donde yo trabajo como maestra, yo soy la mayor y casi todos los demás maestros son como que fueran mis hijos, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue muy importante, fue un reto el que yo tuve, porque viendo a mis alumnos, yo me metía, ¿verdad? Y trabajaban. Y pasó una vez en que teníamos que trabajar X tema y les digo, pues vamos a hacer una presentación. Y en eso yo, mire, ¿y aquí cómo podemos hacer? Me estaban calculando. Y había algo que yo en realidad yo no lo podía hacer. Entonces, eso fue al inicio. Entonces vine yo y le digo, bueno, hagamos una cosa, porque a mí me gustaba mucho jugar con ellos, ¿verdad? Hagamos una cosa. A mí ahorita ya me dio de todo, me dio Alzheimer, ya se me fue todo. Ustedes son mis maestros ahora, ustedes me van a enseñar cómo se maneja esto. Pues a mí me dio vergüenza, ¿verdad? El no saber algo. Y eso me hizo a que yo aprendiera, a que me metiera. Hay algunas cositas que todavía sí me dan como un poquito de miedo, pero al ver que hasta los niños saben un poco más que nosotros, pues eso lo anima a uno pues a tener que aprender bastante, ¿verdad? Y mis hijos sí me lo decían siempre, mira mamá, tienes que aprender porque tú eres la maestra, entonces tú tienes que ir como que un paso adelante que ellos, ¿verdad? Y pues ni modo, me tocó hacerlo, gracias a Dios, y ahorita ya me siento un poco más segura, ya no tengo ese miedo que tenía al inicio, pero todo fue esto de los niños, pues, ¿verdad? Porque yo no lo sabía utilizar bien. Entonces yo tuve que decir que tenía de todo y que iban a ser mis maestros y que me iban a enseñar. Hasta después yo les dije, bueno, ya vieron chicos, ustedes sí saben.
Entonces, pero no les puedo decir, miren, no lo sé, ¿verdad? Porque, ay, me daba mucha pena y vergüenza. Entonces, sí, tuve que aprender mucho, me tuve que lanzar para que, ¿cómo se llama? Para estar más enterada, más empapada, y por eso es que les digo, cada webinar, cada taller, cada beca que había, pues yo aprovecharla y para poder aprender un poquito más, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me encanta, ir aprendiendo un poquito más para ir innovando y poder demostrar que uno pues puede y que tiene que salir adelante, ¿verdad? Porque como vemos, esto va para más, entonces hay que seguir. Tenemos que seguir, ajá, entonces ya me siento un poco más segura, bastante segura, sí. Y si no, pues hay que usar el buen humor y ya, quitarse el miedo, además nadie puede saberlo todo, ¿verdad? Sí, Entonces, para eso estamos, para aprender. Para aprender, eso es ejemplo también. Bueno, Mariana, ¿qué dices de los niños? Yo digo que yo quisiera decir que todos los docentes, pero en realidad no son todos, son los buenos docentes los que entienden que si uno no tiene una relación con sus alumnos, está perdiendo el tiempo. Que si uno no sabe conectarse con sus alumnos, no les va a enseñar nada, así como hablaba Néstor, ¿verdad? Si ellos ven ahí el gap, la diferencia entre gustos, entre edades, entre temporalidades, entre saberes, automáticamente van a perder el interés y van a estar presencialmente, pero su mente va a estar en otro lado. Ahí donde me ven, yo soy una maestra muy joven, entonces mis alumnos lo saben y tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Yo sí soy una persona un poquito más adentrada en la tecnología, en las redes sociales, entonces para mí pues siempre ha sido muy sencillo estar cerca de mis alumnos en ese sentido. Y yo sí creo, y desde antes de la pandemia, como decía Néstor, que hay que ir construyendo una relación con los alumnos. Y eso implica en un momento de clase, a pesar de que sea matemática y que sea el cálculo mental o lo que sea, tener espacios de conversación en donde uno pueda medir cómo está el ambiente de la clase, cómo se sienten los alumnos, inclusive cuando entregan una tarea y uno la mira un poco desganada, pues no decir, ay, no se esforzó cero. No, abrir una conversación y decir, bueno, ¿y qué pasó? Tú traes las cosas pues más limpias, ahorita veo que estás trabajando más rápido, no tienes los materiales que pedimos, ¿será porque no los tienes físicamente o porque no los quisiste usar? Y siempre encontrar un espacio de conversación, a veces fuera del aula, agarrarlos un poquito después de la clase o un correo o un chat, que ahora un chat con los alumnos se ha vuelto un arma de doble filo, que uno lo buscan ahora muy inapropiadas para hablar de temas tal vez un poco fuera de contexto, pero que también permite medir a los alumnos, ver sus emociones de la clase, del colegio virtual, de la pandemia en general, que para los niños también ha sido difícil manejar toda esa situación. Yo tenía muchos papás que yo hablaba con ellos y me decían, la niña estaba con mucho estrés, aquí cada vez que alguien habla de mascarilla, la niña se empieza a hiperventilar, no hemos tenido una experiencia negativa, pero ha escuchado tantas cosas, nosotros no sabemos ni qué tanta información está recibiendo, que se agobian los niños y tiene que haber un espacio en donde ellos puedan expresar, así como nosotros los docentes podamos expresar cómo nos sentimos, qué miedos tuvimos, los alumnos también, porque es sobre todo los que no hablan tanto, ¿verdad? Los que no conocemos tanto, que ellos se encuentren en estas plataformas, a veces es más fácil para ellos comunicarse. No nos estamos viendo, pero te voy a escribir y eso para mí es más fácil que decirte a la cara que estoy triste y asustado. Entonces hay que aprovechar todas las herramientas, realmente nos están acercando, nos pueden acercar a nuestros alumnos, así como nos pueden acercar a nuestros familiares, a nuestros amigos, ahora que no los tenemos cerca, y sí es importante hacer esa conexión con los alumnos siempre, independientemente de la modalidad. Gracias, Mariana. Pues bueno, yo siento que fue un momento largo, pero muy importante y muy valioso todo lo que querían decir. Les vuelve a saludar todas las personas que estuvieron presentes y
Yo los felicito, los admiro, ustedes lo saben porque si no, no estarían aquí. Sé que son maestros profesionales. Yo siempre me cuestiono eso que Susi dice y lo dice sinceramente, soy maestra de corazón, dice. Yo siempre digo, no, yo soy maestra del cerebro, porque al final en el cerebro está todo, pero entiendo perfectamente lo que significa ser maestro de vocación y de corazón, y es justamente lo que mencionaba Mariana, ¿verdad? Les invito a no perderse el conversatorio con los niños, yo les voy a avisar, porque entonces las personas que están aquí y aquellos que ustedes quieran invitar, esto va a quedar en YouTube, para que conozcan estas experiencias, se van a dar cuenta que lo que hace brillantes y buenos a estos maestros es justamente esa conexión humana, y es la que los niños piden, reconocen y la que los hace aprender todo, hasta matemáticas. Así que muy buenas noches, qué bueno verles y nos vemos a la próxima, que va a ser el otro sábado. Un honor estar con ustedes en este panel. Hasta pronto. Igualmente, qué gusto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, felicitaciones. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Saludos a todos y todas. Saludos, Sandra. Adiós, Felicidades Sandra. a todos desde Estados Unidos. Eso. Alegre. Gracias. Felicidades a todos. Gracias, Claudia, por la invitación. Chao, siempre. Sandra. Hasta pronto. Hasta luego. Pronto. Felicitaciones, buenas noches, gracias. Gracias, Carlos, por Gracias. acompañarnos. Muy bien. Voy a dejar de grabar.